Bueno, se me olvide aquí que le van a hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha y se ve la pantalla que comparto? Yo sí. Hola. Sí, profe, se ve todo. Perfecto. Vamos a continuar entonces Hola, con el trabajo también práctico 4. La clase pasada habíamos trabajado con la misma planilla de las ventas de enero, la habíamos hecho para las ventas de febrero, habíamos visto cómo podíamos copiar un conjunto de datos, pegar solamente los valores para mantener el formato de la planilla destino donde estábamos copiando esos datos. Habíamos visto que para facilitar el trabajo de una planilla extensa,
podíamos trabajar con la opción de inmovilizar paneles, lo que nos permitía dejar fijas ciertas filas y ciertas columnas y poder desplazarnos en el resto de la planilla sin movilizar eso. Lo que teníamos que tener en cuenta es que teníamos tres opciones para inmovilizar los paneles. Una que es inmovilizar solamente la primera fila de una planilla, otra que es inmovilizar solamente la primera columna de esa planilla, o inmovilizar paneles, que lo que hace es dejar fijo o inmóvil todas las filas que están por arriba de la fila donde estoy posicionado y todas las columnas que están a la izquierda donde estoy posicionado. Para este ejemplo habíamos dicho que si necesito tener los datos de los títulos de esta columna, ¿sí? Desde número de movimiento, fecha, hasta vendedor, modelo, comisión, y dejamos también las columnas donde dice número de movimiento, fecha, código vendedor y nombre de vendedor. El resto lo voy a movilizar. Por lo tanto, me tenía que posicionar en la celda E14 para decir a partir de ahí inmovilizo lo que está por arriba y a la izquierda de esa celda. Yendo a la solapa vista, voy a inmovilizar, elijo inmovilizar paneles. A partir de ahí me puedo desplazar hacia abajo y noto que quedan fijas las filas que están por arriba de esa celda. Voy notando cómo pierdo la continuidad de los números de fila, lo que me indica que las otras van pasando y ha quedado lo que indiqué fijo. Y si me desplazo hacia la derecha, voy a ver que lo mismo sucede con las columnas. Sigo la parte secuencial de los nombres de columnas dado por las letras y voy a ver que me faltan letras, por lo tanto esas columnas quedaron superpuestas debajo de las otras. En todo momento, si quiero deshabilitar eso, voy a la misma solapa de vista y voy a la opción movilizar paneles. En el trabajo práctico 4 trabajamos la configuración de una planilla para imprimirla, ¿sí? Si nosotros tenemos una planilla cualquiera, como es esta, o vamos a la de enero que tenía menos datos, y podríamos ir a ver una presentación preliminar de lo que saldría si mandamos a imprimir eso, y en este caso nos muestra cómo saldría impreso y nos avisa que la cantidad de páginas que demandaría imprimir esa planilla son 3. Si voy pasando a página siguiente, voy viendo qué es lo que saldría en cada una de las páginas impresas. Puedo cerrar esta vista de impresión, ¿sí? O podría ir desde acá a configurar la página o directamente a imprimir si fuera lo que deseara. Otra opción de ir a eso sería ir a la solapa archivo, iría a imprimir y tengo por este lado para elegir dónde voy a imprimir, qué es lo que voy a imprimir y en el lado derecho una vista previa nuevamente de cómo saldría esa impresión, pudiendo por supuesto avanzar entre cada una de las hojas que conformarían la impresión. Por defecto, se imprimiría las hojas activas, es decir, la hoja en la que estoy posicionado en el libro cuando elijo la opción imprimir. Pero tengo otras opciones. Podría elegir imprimir todo el libro, ¿sí? Me reconfiguro y empezaría desde la primera hoja del libro y a partir de ahí un recorrido por cada una de las hojas que componen ese libro, teniendo en cuenta que cada hoja del libro puede tener una configuración de impresión distinta. La otra opción sería imprimir una selección. Para ver eso, solamente supongamos quiero imprimir la parte de resumen de esta hoja, iría a archivo, imprimir, y en vez de imprimir todo el libro, las hojas activas, elegiría la selección únicamente. Por la orientación que tiene la página, me sigue ocupando 2 hojas para imprimir. Ahora vemos cómo configuramos todo esto. Para configurar todo lo que sea impresión, tengo varias opciones. Una es ir a diseño de página, ¿sí? Donde puedo disponer, o sea, de elegir los márgenes, la orientación que va a tener la hoja, el tamaño de hoja que voy a usar, áreas de impresión, si voy a usar saltos de páginas o no, si voy a utilizar algún tipo de fondo o si voy a imprimir los títulos. Si elijo de esta opción imprimir títulos,
y cualquiera de las otras opciones me va a llevar a la ventana de configuración, que es lo mismo que si hago un clic en este angulito, me lleva a configurar página. Configurar página es una ventana que tiene 4 hojas, ¿sí? La primera es página, donde voy a elegir primero la orientación que va a tener esa hoja, si es vertical u horizontal. Tengo la posibilidad de elegir, de ajustar el contenido que estoy visualizando en pantalla al tamaño de la hoja. Puedo decir reducirlo manualmente o ampliarlo, ¿sí? O directamente pedirle que reduzca lo que fuera necesario para que quepa toda la planilla diseñada en una hoja, o sea, en una página de ancho por una de alto, o especificar otra cantidad de hojas. Si la planilla es muy grande y elijo esta opción, no se va a alcanzar a leer el contenido una vez que esté impreso, pero si no lo fuera así, es una opción muy útil para lograr de que todo el contenido de una planilla no me sobrepase el tamaño de una hoja, ¿sí? Y lo ajusta automáticamente. La otra opción que tengo es para elegir el tamaño de papel que voy a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a elegir A4. Podría llegar a elegir, si me permite la impresora, desde acá la calidad de impresión y si no directamente al momento de imprimir. La siguiente ficha u hoja, que es márgenes, indica la distancia que yo voy a dejar entre el contenido impreso y los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho de la hoja papel, ¿sí? Puedo ir modificando a gusto o necesidad esos márgenes, ¿sí? Y a su vez puedo elegir las opciones de centrar horizontal y verticalmente, o una de las dos o ninguna, con lo que hace es todo el contenido que vaya a imprimir lo va a dejar, si elijo la opción horizontal, centrado con respecto a los bordes izquierdo y derecho de la página, y si elijo centrado vertical con respecto a su borde superior e inferior, ¿sí? En la ficha u hoja encabezado y pie de página, yo voy a poder elegir qué cosas quiero que aparezcan en todas las hojas impresas, ¿sí? Puedo elegir de las cosas que ya tengo predeterminadas, como por ejemplo que aparezca el número de página, ¿sí? Como encabezado, o poner un título que quiera, o el nombre del archivo. Por ejemplo, elegiría en este caso Ventas 2020, o podría ir a personalizar ese encabezado y elegir lo que quiera poner, y tengo 3 secciones para utilizar: a la izquierda, al centro o a la derecha de esa parte de margen superior o encabezado de la página impresa. Lo que elija como encabezado, dijimos, se va a repetir en cada una de las hojas impresas. Una vez que elijo algo, podría cambiar el tipo de letra, ¿sí? Tamaño. Vamos a el pie de página. Funciona de la misma manera que el encabezado, nada más que va a estar por debajo del margen inferior de la página. También se va a repetir en todas las páginas, ¿sí? Salvo que yo indique en estas opciones, ¿sí?, de que las páginas impares o pares fueran diferentes, o la primera página diferente respecto de las otras. Si no selecciono nada de esto, para todas las páginas va a ser exactamente lo mismo que aparezca en encabezado y pie de página de lo que configure en esta opción. Vamos a ir a personalizar el pie de página y vamos a decir, en la sección central, vamos a insertar el número de páginas, ¿sí? Y le vamos a decir de el total de número de páginas, ¿sí?, que componen esta impresión que vamos a hacer, ya sea de una hoja o de un libro. Aceptamos. En la última de las fichas, ¿sí?, titulada hoja, tenemos para seleccionar el área de impresión, que es cuando vamos a elegir solamente, seleccionamos una parte de la hoja. O sea, por defecto, dijimos, sale impresa toda la hoja, el libro o lo que especifiquemos al momento de imprimir. Si nosotros acá seleccionamos un área de impresión, supongamos esto, ¿sí? Fíjense que me muestra desde qué celda a qué celda es lo que está seleccionado. Solamente se va a imprimir eso, el resto no, por más que yo lo visualice en pantalla, ¿sí? Suele ser útil cuando yo tengo una determinada planilla, que es lo que normalmente imprimo,
por fuera de esa planilla, en la misma hoja a la vista, hago otra serie de cálculos, ¿sí? O tengo gráficos, tengo otras cosas, pero al momento de hacer un clic en imprimir sin elegir nada, quiero que salga lo que tenga definido acá como área de impresión. Si no tengo definida área de impresión, dijimos, se imprime todo el contenido de la hoja. Tengo estas dos opciones: repetir filas en el extremo superior y repetir columnas a la izquierda. Esto es parecido a lo que vimos al momento de decir que para facilitar el trabajo en la hoja utilizábamos inmovilizar paneles, ¿sí? Al momento dijimos que eso que inmovilizábamos paneles era solamente para trabajar en la hoja. Al momento de imprimir salía todo como estaba. Acá yo puedo elegir que se impriman determinadas filas en todas las hojas en la parte superior y determinadas columnas en la parte izquierda de la hoja en todas las hojas. Por ejemplo, podría elegir que se imprima siempre la fila de los títulos de columna y que se repita siempre la columna de número, movimiento, fecha, código de vendedor y nombre de vendedor, ¿sí? Fíjense que cuando marqué fila solamente marca los números de fila, en este caso una sola, con referencia absoluta, y cuando marqué las columnas, marca solamente nombre de columnas, ¿sí? Y no importa que yo haya seleccionado de a una celda, marca columnas completas. Ahora vamos a ver después cómo saldría esto impreso. Además tengo la opción de elegir si voy a querer que salgan impresas o no las líneas de división. Las líneas de división son las que tiene por defecto la hoja de cálculo, ¿sí? Y en las cuales nosotros no dibujamos borde. O sea, si esta opción no está tildada, al momento de imprimir salen solamente donde nosotros dibujamos bordes. Las otras líneas de las otras celdas no salen impresas. Si nosotros tildamos esta opción, todas las líneas entre las celdas que conforman el área de trabajo, ¿sí? Comprendidas entre celdas que contengan datos, van a salir impresas. No saldrían impresas, por ejemplo, acá de la columna R, S y demás, ¿sí? Solamente las que están comprendidas entre celdas que contengan datos. La otra opción que tengo es elegir, bueno, de imprimir en blanco y negro, la calidad en que voy a imprimir. Encabezado de filas y columnas es si necesito que salgan los nombres propios de las columnas, es decir, A, B, C, D y demás, y los nombres propios de la fila, que serían los números. Si no tildo esta opción, esto es solamente para guiarme en el trabajo de la hoja, pero es algo que no sale por defecto impreso, salvo que se lo indique específicamente acá. La otra opción que tengo es elegir el orden en que voy a imprimir cuando en una hoja del libro ocupe más de una hoja impresa. El orden en que van a ir saliendo por la impresora. Por defecto lo tengo hacia abajo y luego a la derecha, o lo podría cambiar, con lo cual, si esta planilla tiene acá en la columna H un corte, es decir, esto saldría en una hoja y el resto en otra, de esta forma primero imprimiría todo lo que hace referencia a las primeras filas, pasaría a la hoja de las mismas filas del lado derecho y después iría a lo que va abajo. Estando en esta opción de configurar, puedo ir a obtener una vista preliminar. Tengo seleccionado entonces imprimir la hoja activa. Está esto ajustado a una página de ancho por una de alto, ¿sí? Si voy a configurar página, veo que quedó así. Fíjense a qué porcentaje me redujo para lograr que todo el contenido de esa hoja activa sea visualizable en el tamaño de papel que configuré con los márgenes que configuré. Si ponemos nuevamente esto al 100%, ¿sí? Vamos a ver que nos demanda 4 hojas impresas, ¿sí? Y vamos a detener un ratito acá. Vemos acá arriba que dice ventas 2020, que es el nombre del archivo, que dijimos que lo ponga como encabezado de página. El número de página actual y el total de páginas que componen la impresión. Y si voy avanzando,
Voy a ir haciendo el recorrido por lo que continúa de imprimirse. Dijimos las primeras filas, se repite la columna y se repiten, perdón, las columnas, ¿sí? Número de movimiento, fecha, código vendedor y nombre de vendedor. En la primera alcanza a salir, entonces está el porcentaje de incidencia. Nos quedarían 3 columnas pendientes de nuestro trabajo. Salen en la siguiente hoja, pero se vuelve a repetir lo que indicamos que repita a la izquierda. Avanzo, pasaría a las filas que están por debajo, repitiendo la fila que indiqué que se repita en la parte superior de cada nueva hoja, ¿sí? Y lo mismo para la parte que continúa. Se repite la fila y se repiten las columnas que indiqué. Y me va, por supuesto, marcando el número de páginas que estoy posicionado y el total de páginas que componen la impresión. Con escape vuelvo siempre a seguir trabajando en la planilla. Si nosotros, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí líneas punteadas, ¿sí? Que nos indican dónde se produce el salto de página, ¿sí? Podemos a su vez, desde la ficha vista, elegir la opción de ver salto de página. También lo tenemos acá en el vórtice, en la barra de tareas, digamos en la parte inferior derecha, ¿sí? Para cambiar de una vista a otra. Vemos con líneas azul punteadas dónde se producen los saltos de página. Desde esta vista preliminar, nosotros podemos posicionarnos hasta que el puntero del mouse adopte la forma de doble flecha y arrastrar ese salto de página a otra posición. ¿Sí? Como es un salto de página puesto manualmente, ya no sale con línea punteada, sino que sale con una línea firme y continua, ¿sí? Que nos indica hacia dónde saltaría la próxima página. No podemos correr un salto de página ¿sí? A un lugar donde, o sea, nos va a mostrar acá que sí, pero no va a salir impreso de esa manera porque esto está en función al tamaño de página que elegimos. Si podemos siempre achicar esos tamaños de página, esos saltos de página para elegir, digamos, qué es lo que vamos a imprimir en un lado u otro. Si iríamos ahí a una presentación preliminar, vemos primero, lo que veíamos primero era la parte de arriba de cuadro resumen, que nos quedó dividido en 2 páginas. La parte de los datos, ¿sí? También dividido en 2 páginas, repitiendo por supuesto las 4 columnas que indicamos en la parte izquierda. Si vamos a una vista normal, y el salto lo quisiéramos insertar desde acá, de todos modos acá lo estamos visualizando, ¿sí? Al salto es esta línea continua, que en este caso está solamente de color gris. Nosotros podríamos insertar en otro lugar un salto de página. Desde la ficha diseño, iríamos a salto y ahí insertaríamos un salto de página. Nuevamente una línea continua que nos indica dónde está el salto. Lo podemos ir a visualizar desde vista, ver salto de página, y acá visualizamos el salto que acabamos de crear. Si vamos a vista normal, desde diseño de página, podemos ir a quitar el salto de página, ¿sí? Que habíamos insertado manualmente. De lo visto hasta acá, ¿hay algo que no se entienda? Siga nomás, profe, se entendió. Perfecto. Profe, Sí, yo tengo una consulta, pero si no le molesta es de la clase anterior. sí, no hay... Termino con configuración de página y vemos entonces la consulta. Dale, gracias. De nada. Lo que vimos hasta acá quiero que resalten la diferencia entre lo que era
al inmovilizar paneles, que nos era útil solamente para trabajar en la hoja, pero no afectaba la impresión, y lo que vimos recién, que es configuración de la página, donde vemos filas a repetir en la parte superior y columnas a repetir a la izquierda, ¿sí? Son dos cosas parecidas, pero distintas. Una se aplica a la impresión y la otra se aplica al área de trabajo. Al momento de configurar la página, o sea, les dije yo que podemos tener para cada página una configuración distinta, ¿sí? Pero también puedo seleccionar más de una hoja del libro y a todas aplicarle la misma configuración. Para seleccionar más de una hoja, presiono la tecla Control y mantengo presionada y selecciono cada una de las hojas que voy a ir sumando, para las cuales voy a hacer la misma configuración de impresión. Y voy entonces a diseño de página y hago los cambios que fueran necesarios. A todas las voy a poner tamaño horizontal, las voy a incrementar en porcentaje que va a salir impresa. Le voy a poner centrado horizontal, centrado vertical y voy a ir a vista preliminar. Solamente las hojas activas y ahí voy a ir viendo para todas se respeta el mismo tamaño, ¿sí? Y el efecto de que el contenido esté centrado con respecto al borde superior e inferior, izquierdo y derecho. Para quitar esta selección, hago clic en una hoja cualquiera y automáticamente dejan de estar todo ese conjunto de hojas seleccionadas. ¿Sí? Ahora sí, decime la consulta. Sí, es en la parte donde el último cuadrito que habíamos hecho de este de enero 2020, donde dice código vendedor, cantidad, precio, venta, y luego dice cantidad y precio, venta de Peugeot. En la parte de cantidad y precio, venta, me aparece todo cero. Volví a rehacer con la misma fórmula y me aparece todo cero también, en los dos. En los otros dos sí me dio bien. Bueno, asegúrate primero que en la celda que estás tomando como criterio, que es donde está escrita la marca, esté exactamente igual que como figura en la columna de marca. Y A lo ver, mismo con los códigos de vendedor. Si te o salió sea, para Peugeot, quiere decir que los códigos de vendedor estaban bien. Revisá la celda que tiene escrito Renault. tengo que combinar y centrar. Sí, pero no importa lo de la combinación. Lo que importa es que esté escrito exactamente igual a como figura en la columna de marca. Sí, sí, eso era, profe. Mil gracias, ahí me salió bien. No, de nada, sí, pues si vos cambias algo, fíjate, te va a pasar esto. Sí, Esta así me palabra que está aparecía. acá ya no es la misma que la que va a poder encontrar acá. Por lo tanto, el criterio cambió. Sí, 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 eso era. Mil gracias. De nada. El ejercicio extra planteado para este práctico nos pide que creemos una nueva hoja a la que vamos a denominar cambio, ¿sí? Y en la cual, utilizando los valores de comisión, ¿sí?, que debemos abonarle a cada uno de los vendedores, ¿sí?, configuremos esta planilla, redondeemos los valores a la decena, les pide el enunciado práctico, y calculemos para cada comisión la cantidad de billetes de cada una de las denominaciones, desde 1000 hasta 10, son necesarios para hacer frente a ese pago. ¿En qué caso sería esto? Supongamos, vamos a realizar el pago en efectivo de estas comisiones de vendedores, entonces queremos saber con cuántos billetes tenemos que contar para poder afrontar todos esos pagos. Vamos a ver cómo copiamos los valores de comisión y los traemos acá. De la planilla de enero, seleccionamos entonces todo el conjunto de comisión, lo copiamos, nos vamos a la hoja cambio y vamos a hacer pegado especial. Dijimos que con pegado especial tenemos varias opciones a utilizar, ¿sí? En este caso,
lo útil sería pegar con vínculo, de tal manera que si se produce alguna modificación en la planilla de enero 2020, automáticamente se vería reflejado en esta planilla de cambio. ¿Sí? Le podría decir entonces pegar con vínculo. Vamos a modificar un valor bien grosero el cambio para que se note que automáticamente también cambia, ¿sí?, donde pegamos con vínculo. La otra cosa que quiero que veamos es, cuando establecemos un vínculo, en este caso entre hojas distintas, ¿sí?, la referencia es nombre de la hoja, signo de numeración de cierre, o cierre de signo de numeración, y nombre de la celda a la que estamos vinculando, ¿sí? Esta es la forma de invocar al contenido de una celda que está en otra hoja, ¿sí? De la misma manera, si yo hubiera utilizado el más o igual, que se acuerdan que les decía que me servía para traer un dato de otro lado, la forma en que lo muestra es exactamente lo mismo. Nombre de la hoja, cierre de signo de admiración y nombre de la celda a la cual estoy vinculando. Volví a restaurar el valor que tenía originalmente de comisión. Ahora, podríamos también suponer que lo que corresponde es la comisión más el premio de marca. Por lo tanto, lo que tendríamos que traer en esta columna de cambio ya no sería el pegado de todos esos datos, sino el resultado de sumar ambos, que en la planilla original, que es la de enero, no tenemos la suma del importe de comisión y del premio por marca, ¿sí? Podría incluirla acá y después vincularla, o directamente en esta celda hacer la fórmula que me permita entonces tomar el importe de la comisión más el premio por marca, ¿sí? Presiono Enter, y eso es lo que va a traer acá como valor a pagar. Fíjense entonces lo que me aparece en la barra de fórmula. Nombre de la hoja, enero 2020, cierre signo de numeración, nombre de la celda donde tengo el importe de la comisión, más nombre de la hoja, signo de admiración, nombre de la celda donde tengo el premio. Esta fórmula la puedo copiar hacia abajo, estoy trabajando con referencia relativa, por lo tanto, el nombre de la hoja se mantiene porque no hice cambio. Lo que va a ir variando es el nombre de las celdas involucradas, siempre haciendo referencia a celdas de la hoja enero 2020. En el práctico nos pide que redondeemos a la decena. Con los valores que tenemos acá, no se va a notar diferencia. Vamos a modificar uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver. O sea, ya está colgada en el aula, en uno de los tópicos de teoría, la planilla a la que le hice referencia la clase pasada, donde iban a tener una hoja que les permite hacer la conversión entre distintos sistemas de numeración y otra hoja del mismo libro donde tienen una serie de funciones que son las que vamos utilizando en el práctico. Entre esas funciones están las que vimos en la clase pasada de fecha y hora y estas que estamos viendo, que vamos a ver ahora de redondear y truncar. Puedo utilizar entonces la función redondear que tiene dos argumentos. El número, que sería la celda o valor numérico que pretendo redondear, que en este caso sería la celda que contiene la comisión o el valor que le tengo que pagar al vendedor, y el número de decimales al cual quiero redondear, ¿sí? Podría poner un decimal, ¿sí? Acá tengo una muestra de cómo saldría, es un redondeo, por lo tanto tiene en cuenta el valor que va a dejar sin efecto.
Si es 5 o más, automáticamente incrementa en 1 la cifra más significativa que está a la izquierda del valor que va a suprimir, ¿sí? Si pongo esto en 0, solamente me va a tomar la parte entera, ¿sí? Y si pongo acá el valor menos 1, ¿sí? Fíjense, me va a estar redondeando a la decena, que es como nos está pidiendo el práctico. ¿Sí? Automáticamente redondea la decena. Va a depender si el valor que está en la unidad, ¿sí?, es igual o mayor a 5 o menor a 5. Si es 5 o más, automáticamente va a pasar en la decena al valor siguiente, y si no, pasa a la anterior, ¿sí? Desde acá me mantiene la decena, ¿sí?, y descarta directamente el valor de unidad. Si hacemos como el valor estaba antes, que era un 5, más los decimales, automáticamente incrementa en 1 el valor de decena, ¿sí? De 70 pasa a 80. Otras funciones que producen el mismo efecto, ¿sí?, que redondear, podría ser redondear a un múltiplo. Sigue teniendo dos argumentos, el número o celda que contiene un valor numérico, ¿sí?, que vamos a redondear, y el múltiplo al cual vamos a redondear, que en este caso, para que nos coincida que lo que esté redondeando sea la decena, lo haríamos a un múltiplo de 10. Vamos a cambiar, vamos a tomar el mismo valor para que veamos que nos va dando exactamente lo mismo. Otra función que podríamos utilizar es redondear más, donde en este caso los argumentos coinciden exactamente con la función redondear. Existe también redondear un valor impar a un valor par y redondear en menos, ¿sí? Son todas funciones que el efecto que producen es justamente redondear, y toma en cuenta el siguiente argumento para ver cómo aplica ese redondeo. Los argumentos para esta serían lo mismo. El número al cual vamos a aplicar el redondeo, ¿sí?, y acá indicamos la cantidad de decimales, igual que hacíamos en la función redondear. 0 sin decimales, o sea que redondea a la unidad, menos 1 redondea a la decena. En 1, 2 o 3 decimales, ya nos va quedando con la parte decimal y redondeando en el decimal que le estamos indicando, ¿sí? Números negativos para indicar a qué parte entera, ¿sí?, vamos a aplicar el redondeo. Números positivos, a qué parte decimal aplicamos ese redondeo. Con las tres funciones, vamos a darle todo el mismo formato. ¿Sí? Llegamos a el mismo valor que hicimos redondeado a la decena. Ustedes pueden elegir con cuál función trabajan. Nosotros vamos a dejar en este caso con la función redondear. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a calcular la cantidad de billetes. El ejercicio está planteado como un ejercicio extra, ¿sí? La idea es que intenten hacerlo. Lo vamos a plantear igual acá y lo van a terminar ustedes para la clase que viene. Si lo que tengo que hacer es determinar qué cantidad de billetes de 1000 necesito para hacer frente a esta suma que es 46.580, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué operación? Voy a tener que dividir la suma que debo abonar dividido la denominación del billete, ¿sí?
la cantidad de billetes que voy a utilizar va a ser 46, no 46,58. Por lo tanto, a esto le voy a aplicar una función que me permita obtener solamente la parte entera. Además de las funciones de redondear, existe una función que es truncar. Fíjense, podría usar la función redondear y poner 0 decimales, ¿sí? Con lo cual estaría tomando solamente la parte entera, pero si el decimal sería superior a 50 o a 5, ¿sí? Me estaría redondeando, en este caso, supongamos a 81. Como ya apliqué el redondeo, no corro ese riesgo, o sea que acá cualquiera de las funciones podría llegar a utilizar, siempre y cuando tenga con cantidad de decimales 0. La otra es truncar, que directamente, o sea, selecciono lo mismo, o sea, sobre qué voy a aplicar. En este caso yo no tengo que seleccionar nada porque es aplicarla a la fórmula. E indicar la cantidad de decimales. Lo que quiero es que tome la parte entera y descarte los decimales. No redondea, no hace nada. ¿Sí? Por lo tanto, esto no es un valor en pesos, esto es simplemente un número que me expresa cantidad de billetes y es parte entera sin decimales. ¿Sí? Ahora, esto mismo tengo que poder copiarlo para las otras celdas. ¿Sí? Tengo que analizar qué es lo que tengo que dejar con referencia absoluta y qué con referencia relativa. Si voy a copiar esta fórmula hacia abajo, mínimamente lo que tengo que dejar referencia absoluta es lo que hace referencia al valor nominal de billete, es decir, al C3 lo voy a dejar fijo. Al C2, perdón, que es donde está la denominación del billete. Entonces, a esto sí lo voy a poder copiar hacia abajo. Compruebo, solamente teniendo en cuenta las partes de miles, ¿sí? Y veo que me está calculando perfectamente la cantidad de billetes de 1000 que necesitaría para pagar esto. Ahora, además de los billetes de 1000 utilizados, quiero saber cuántos billetes de 500. ¿Cuál sería la operación que tengo que realizar en este caso? Divido. Nuevamente voy a tener que hacer una división. Divido. Sí, lo que tengo que dividir ahora es lo que me queda de haber ya pagado con billetes de 1000. Es decir, yo voy a tener que hacer acá una fórmula que diga lo que tengo que pagar, ¿sí? Este valor total, menos lo que ya pagué con billetes de 1000, que sería la cantidad de billetes por la denominación, ¿sí? Y a todo esto, al resultado de esto, dividirlo, ¿sí? Por la nueva denominación que quiero calcular, que sería 500. Entonces, perdón, el paréntesis va a ir acá. No hace falta sumas y restas, ya se paran en término. Y esto lo voy a dividir por el valor de 500. Mismo caso que el anterior, me interesa solamente la parte entera del valor que obtengo, ¿sí? Por lo tanto, aplicamos lo mismo, la función truncar a toda la fórmula, 0 decimales, si lo hago acá. ¿Sí? Ahora, esto tengo que copiarlo también para las celdas de abajo. ¿Qué cosas tengo que dejar fijo? Si considero solamente copiar hacia abajo, lo que hace referencia a las denominaciones de los billetes. Es decir,
C3, perdón, C3 no, C2, que es la denominación del billete, y D2, la denominación del billete de 500. Esto voy a poder arrastrarlo hacia abajo. ¿Sí? Fíjense, en este caso, está bien, utilizo un billete, en este caso no utilizo billete de 500, ¿sí? Tampoco acá, para este 1, ¿sí? Ahora tendría que calcular para el de 200. De la misma manera, ¿sí? Tengo que descartar, o sea, a la suma a pagar le voy descontando lo que ya pagué con billetes de mayor denominación para luego dividir por el de la denominación que estoy calculando. Quiere decir que esta misma fórmula que tengo acá ya para el billete de 500, la podría utilizar para acá y agregarle un nuevo término. ¿Sí? Un nuevo término sería una nueva diferencia y cambiar por qué cosa estoy dividiendo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Hacemos manualmente y después vemos entre una y otra fórmula para ver qué cosas vamos a ir dejando fija y qué cosas no, para poder hacer una fórmula que nos sirva para todo el resto. Entonces, estando acá, lo que tendríamos que hacer, dijimos, es el valor a pagar. A esto le vamos a restar lo que ya pagamos con billetes de 1000. A esto le vamos a restar lo que ya pagamos con billetes de 500. ¿Sí? Y todo esto vamos a dividir por la nueva denominación, que es billete de 200, lo que estamos calculando. ¿Sí? Y a esto le vamos a aplicar, como al resto, la función truncar, con 0 decimales. Vamos a tener que dejar fijo, entonces dijimos, todo lo que hace referencia a valores, a las denominaciones de los billetes, que son todo lo que está en la fila 2. Para poder, sí, copiar eso hacia abajo. Fíjense, acá tenemos 55 billetes de 1000, que harían frente a los 55.000. Un billete de 500 más uno de 200, estaríamos completando los 700. Veríamos después de que nos tendría que dar uno en billete de 50. Vamos ahora a copiar esto. Para que analicemos las dos funciones. ¿Sí? Analicemos ahora, tenemos la función truncar, es común a todos, y vemos después, celda donde tenemos el importe que debemos abonar al vendedor. A eso le restamos, ¿sí? La cantidad de billetes multiplicada por la denominación, que es la celda que está arriba, ¿sí? De la que tiene la cantidad de billetes. Lo mismo para la siguiente. ¿Sí? Lo que era denominación de billetes, dijimos, lo utilizábamos con referencia absoluta. En este caso, automáticamente eso ya lo dividimos por la cantidad de billetes, la denominación del billete que estamos calculando ahora. Para la siguiente,
este pasa a ser otro término, ¿sí? Mantenemos entonces el importe a abonar menos la cantidad de billetes de 1000 por la denominación que sería 1000, menos la cantidad de billetes de 500 por la denominación que sería 500, ¿sí? Todo eso dividido por 200 que sería la denominación del billete siguiente. La fórmula siguiente sería entonces, a esta fórmula la tenemos que modificar y agregar entonces otro término que va a ser ahora ¿qué cosa? E3, profe. ¿Qué cosa 3? E3. E3, perfecto, multiplicado por la denominación de billetes que está en esa columna, que sería E2, ¿sí? Con referencia absoluta, porque es denominación de billetes. Es decir, lo que antes dividía va a pasar a ser ahora el valor que multiplica del otro lado. Y esto que está acá ahora pasa a ser el de la siguiente celda. En vez de ser E, va a ser F. ¿Sí? Veamos si es cierto. A esta entonces la vamos a copiar acá. Vamos a modificar acá el... para que veamos, ¿sí? Que funciona. Justo en esta no había nada que haya que pagar con un billete de 100. ¿Sí? Modifico el valor de la celda para que veamos que funciona esto. En la siguiente celda, para construir la función de la misma manera, agregar un nuevo término a la que ya teníamos. ¿Sí? La puedo copiar así, de esta manera. Ahora, no puedo arrastrar esta función hacia acá y después modificarla. ¿Se entiende por qué? ¿No cambia el denominador? Porque al copiar esta fórmula hacia la derecha, arrastrando, no así, como yo la copié acá, es como trabajar todo fijo. Los valores de columna no se modificaron, o sea, tal cual la función como yo la modifiqué, pero la trabajé como si fuera un texto, y después la pegué agregándole el signo igual. Pero al copiar arrastrando, entra en vigencia lo que está como referencia absoluta y relativa. Las columnas que estaban todas, ¿sí?, con referencia relativa, cambiaron, porque yo copié el contenido de una celda a una columna que está más a la derecha. Entonces, lo que acá es B y C va a pasar a ser C y D. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podría tener en cuenta es de dejar fijo ya también la columna de aquellas cosas que no quiero que cambien. Y poder entonces copiar la función hacia la derecha y agregarle al término que corresponde. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Dejar fijo acá el valor de columna para cada uno de los casos. Y el valor de fila y de columna para lo que hace referencia a denominación de billete. Entonces ahora sí puedo copiarla hacia acá. Acá tengo que decir la fórmula exactamente como estaba para billetes de 100. Lo que tengo que modificarla es agregarle el siguiente término que está después de una diferencia. ¿Sí? Y que va a ser el contenido de esta celda, dejando fija solamente la columna, multiplicado por la denominación de billete, dejando fijo todo, fila y columna, y cambiando la F por la letra siguiente, que sería una G. Y a partir de ahí sí
Doble clic, copio esa fórmula para el resto de las celdas. A esta hora sí la puedo copiar a la de al lado y directamente agregar el término que sigue. Menos la cantidad de billetes de denominación de 50, dejando fijo solamente columna, multiplicado por la denominación de esos billetes, dejando todo con referencia absoluta, e incrementando en 1, ¿sí?, el valor este relativo, que lo podría haber hecho también dejando con referencia relativa, para que automáticamente vaya cambiando cuando lo iba copiando. Agrego el último término, cantidad de billetes de 20, dejando fija solamente la columna, multiplicado por la denominación de billete, todo con referencia absoluta, ¿sí? Y ya no necesito modificar el término por el cual estoy dividiendo porque le había quitado la referencia absoluta de columna. Y veamos, para hacer frente a este valor, necesitamos 46 billetes de 1000, uno de 500, uno de 50, uno de 20 y otro de 10, con lo cual nos suman los 80. ¿Se entendió cómo funciona? Sí, El hecho profe. no es para que memoricen cómo hacer esta planilla de cambio. La idea es ver con las funciones que ustedes ya conocen, con las herramientas que tienen, cómo diseñan una planilla y cómo trabajan con las referencias relativas y absolutas para ahorrarse tiempo, ¿sí?, de creación de fórmula. No tener que crear en cada una de las celdas una nueva fórmula o función, sino ir reutilizando lo que ya crearon y copiándolo hacia el resto de las fórmulas. ¿Alguna duda con el trabajo que vimos? ¿Con la parte de configuración de página o con esto? No, profe. ¿Y de trabajos anteriores? Profe, ¿Sí? yo de un trabajo anterior tuve un problema. ¿Se acuerda el de los precios que tuvimos que sacar cuál era el menor? Sí, En ese tuve problema vio que intentamos hacer de 3 formas, con la sí. función mínimo, del cianidado y el de i. Del cianidado, ese no me salió. Lo intenté 1000 veces y no hubo forma. Con los otros no tuve problema, pero con ese le quería preguntar si El podríamos extra probar. 3 sería, cuando tratábamos de Va, determinar cuál era. ese ejercicio sí me salió, pero después yo intenté hacer uno con valores al azar que inventé para probar, para practicar más que nada, y puse 4 valores y ahí no me salió. El del ejercicio sí me salió, pero puse un valor más para comparar otro y ahí no me salió. Al agregar un valor más, es una condición más. Vamos a tener que agregar otro sí. Habíamos dicho que la cantidad de sí, cuando íbamos a evaluar condiciones simples, ¿sí?, era la cantidad de condiciones menos 1. Es decir, si en este caso tenemos 4 condiciones a evaluar, vamos a tener que tener 3 sí. ¿Sí? Veamos acá. Con el primer sí, vamos a ir haciéndolo. Primera condición a evaluar, ¿sí? Vamos a preguntar
si el precio del primer supermercado es menor al precio del segundo supermercado. ¿Sí? Si esto fuera cierto, ¿sí? Yo tengo que ir a preguntar cómo es. Ya sé que es menor que el segundo. Tengo que ir a preguntar cómo es con respecto al tercero. ¿Sí? Nuevamente ahí voy a tener que insertar una función sí. Y preguntar entonces si este precio del primer supermercado es menor que el precio del tercero. Si es cierto, ahora lo tengo que comparar con el del cuarto supermercado que acabo de agregar. Entonces, nuevamente ahí, una función sí. Para preguntar si el precio del primer super es menor al del cuarto. Si esto es cierto, lo que va a ir acá es el precio que está en esta celda. Que dijimos vamos a hacerlo con referencia absoluta para el número de columna, porque la vamos a copiar después hacia abajo. Si esto es falso, ¿sí? ¿Estoy en condiciones de tener otro resultado? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? Yo aquí llegué y fui comparando el precio del primer super, determiné que es menor que el del segundo, menor que el del tercero y menor que el del cuarto. Por lo tanto, es el mejor precio. Si acá esta condición fuera falso, quiere decir que las tres anteriores eran verdaderas, por eso llegué hasta acá. Quiere decir que el precio del primer super es menor que del segundo y menor que del tercero. ¿Sí? Podría afirmar de que este precio es el menor de todos. Sí. Podría decir que sí, en realidad va a ser menor que esto, pero podría ser mucho menor. Es decir, que podría llegar a ser el menor de todos. No, en realidad no tengo la certeza del que sea el menor de todos. ¿Sí? Por lo tanto, vuelta a contemplar todas las condiciones. Esta función de ir haciendo de a una averiguación, ¿sí? Se va a hacer súper larga cuando tenemos más de 3 valores a considerar. ¿Sí? Porque con la otra ya descartamos de entrada, o sea, las opciones. En esta, el que diga que este valor podría ser acá un 5 en vez de 21, o como en este caso 21. ¿Sí? Pero tengo que asegurarme de que es el menor de todos. Supongamos que ponemos que este es el valor. Dejando fijo, dijimos solamente la referencia de columna. Volvemos en la función al primer sí. ¿Se entiende cómo volví? O sea, en la barra de fórmula me voy posicionando mientras tengo el asistente abierto, ¿sí? En cualquiera de los sí, y automáticamente me estoy mudando a esa ventana del asistente. Si la tendría cerrada, basta con hacer un clic en f de x, estando posicionado en cualquier parte de la función, ¿sí? Y me lleva al asistente para esa función en particular. Dijimos, vamos al primer sí, donde había preguntado si el primer precio era menor, el precio del primer super era menor que el del segundo super. Si es cierto, fui a seguir preguntando entre el primer super y el segundo. Si no es cierto, quiere decir que el precio del segundo super es menor que del primero. Por lo tanto, tendría que ir ahora a preguntar considerando el segundo precio o el precio del segundo super como mejor precio. Es decir, llamar acá a una función sí, y donde lo que voy a preguntar ahora es, considerando que este podría ser el menor, si esto es menor
que del tercer súper, porque ya sé que es menor que el primero. Y si esto es cierto, ¿sí?, tendría que ir a preguntar si es menor que el del cuarto súper. Entonces, nuevamente una función sí para preguntar si este precio es menor que este. De ser cierto, el precio del segundo supermercado sería el mejor. De no ser cierto, dijimos que el tercero porque era la última opción que estuvimos evaluando. Vamos ahora al otro sí. Cuando comparamos con el tercer súper, ¿sí?, venimos preguntando si el precio del perfecto. Acá. Precio del primer súper ya era menor que el del segundo. Vamos a preguntar por el tercero y nos dice que no es menor que el tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que el primero es menor que el segundo, pero no es menor que el tercero. Entonces, entramos a suponer que el tercero sería, el precio del tercer supermercado sería el mejor precio. Pero nos falta todavía preguntar cómo es con respecto al del tercer supermercado. Entonces, nuevamente acá, una función sí para preguntar ahora si el precio del tercer supermercado es menor que el del cuarto. Si esto es cierto, esto tiene el mejor precio, y si no es cierto, el del cuarto supermercado es el mejor precio. Epa. ¿Sí? Ahí vemos que funciona. Lo que pasa que no, o sea, está correcto, es perfecto si uno lo soluciona de esta manera, pero no sería la función óptima porque me insume demasiado tiempo confeccionar esta fórmula. Lo más fácil cuando ya tengo tantas condiciones, ¿sí?, es utilizar algo que me permite evaluar más de una condición a la vez, como es usar i para cada una de las condiciones o usar la función min, con cualquiera de los dos. ¿Por qué la función i? Porque yo podría directamente agregar una condición más acá. Cuando preguntaba si B3 es menor que, o sea, si el precio del primer supermercado es menor que el del segundo, otra condición preguntaba si es menor que el del tercero, es fácil agregar otra condición donde pregunto si esto también es menor que el del cuarto. ¿Sí? Y así para cada uno de los términos. Y entonces no tengo mayores complicaciones. Y lo mismo si utilizo el de la función min. ¿Se comprendió? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, repasen por favor lo visto hasta ahora. Si quieren pueden utilizar el último ejercicio de la guía, que les dije que es un modelo de parcial, y ver con lo que vieron hasta ahora qué están en condiciones de resolver, ¿sí? Cosa de que vean con qué tienen dificultad y para ir preguntando en las próximas clases. En la clase siguiente ya vamos a trabajar con el práctico 5, ¿sí? Hasta ahora vamos más que bien con el cronograma de tiempo para llegar a tener una clase sola y exclusivamente de repaso antes del parcial, ¿sí? Si no tienen más consultas, hasta acá hasta donde llegamos. ¿No hay dudas?
No, profe, nos vemos el martes. Bueno, chicos, hasta el Muchas martes. gracias, Buen profe. fin de semana. Igualmente, hasta el martes. Hasta el martes.